Bienvenidos, bienvenidos sean todos y todas al arte de curar, a este espacio de medicina preventiva, el cual nuestro objetivo principal es llegar a sus hogares, ser parte de la familia y ayudar precisamente con la prevención. Gracias, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y dispensarnos su atención. Una de cada 6 personas que sufrieron COVID-19 posiblemente enfrentarán latidos cardíacos irregulares y niveles reducidos de energía durante al menos 4 meses después de sus síntomas iniciales. El sistema cardiovascular se ve significativamente afectado por el COVID. Desde el punto de vista patogénico, se han implicado diferentes mecanismos, entre los que caben citar, número 1, la lesión celular directa ocasionada por el COVID. Número 2, los daños ocasionados por sus antígenos o componentes estructurales. Y por último, 3, lesiones miocárdicas inespecíficas, que son condicionadas por la reacción inflamatoria de base y la respuesta inflamatoria inmunitaria excesiva. Y claro está, la condición y situación de cada paciente en particular. En el día de hoy vamos a hablar con una invitada muy especial. Estuvo hace unos días en el programa y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo y coproductor del Arte de Curar, hablaron a corazón abierto sobre una serie de situaciones a nivel cardíacos del corazón y todo lo que significa el cuidado del mismo. Vamos a conversar con nuestra cardióloga, Laiden Suárez, la cual, en palabra de a centavos, conversará con ustedes y con nosotros sobre las secuelas cardíacas del COVID prolongado. Bienvenido, querida doctora. Hola, doctora, un placer de nuevo estar con usted y con ustedes. Qué bueno. Laiden, como tú viste al principio, hice la introducción donde hay algunos términos que van a necesitar durante el trayecto del programa que tú en palabra de a centavo nos vayas explicando bien clarito al público y a nosotros lo que significa cada cosa. Pero antes que nada tenemos que ponernos en contexto, ¿sí? En contexto para poder entrar dentro de lo que vamos a hablar sobre ese COVID prolongado, esas secuelas que ha dejado el COVID en todos los aspectos de nuestras vidas. La salud mental se ha visto afectada, la familia, la armonía de la pareja, los niños con el asunto de las no visitas a los abuelos, de no amor, de no afecto, y como tú sabes, el amor, el cariño, el dar y recibir amor es una conducta aprendida. Así es. Y hubo como un paréntesis de 1 año y medio en que todas esas cosas se pusieron en stand-by. Ese COVID prolongado a nivel cardiovascular, vamos a tratarlo de manera específica y particular aquí. Pero, como te decía, tenemos que ponernos en contexto para poder explicar y entrar en ese tema. ¿Cuáles fueron las manifestaciones cardíacas más frecuentes del COVID-19 durante la pandemia? Ok. En primer lugar, cuando hablamos de COVID prolongado, y ya el doctor Héctor Balcácer, que ha sido un abanderado de esto del COVID, estamos hablando de pacientes o de personas que han tenido COVID independientemente de la severidad, porque hay pacientes que dicen, a mí me dio COVID en mi casa, y hay pacientes que habían estado admitidos. El COVID prolongado se refiere a un periodo de 3 meses post-COVID, donde todavía hay ciertas manifestaciones relacionadas a esta infección, ¿sí? Esto es una infección por el virus, por un virus, eso es lo primero que debemos de entender, y que este virus puede afectar desde el cerebro hasta la vasculatura general, las arterias, las venas, los riñones, el corazón, y que dependiendo de la afectación que tenga, pues va a tener manifestaciones clínicas distintas. Desde el punto de vista cardiovascular, que es la parte que nos compete, de la que vamos a estar hablando, lo primero que el paciente se queja es de falta de aire o disnea.
en un término más médico. Me falta el aire, doctora, yo no me puedo ni vestir porque me falta el aire. Y a sabiendas de que hay una afectación pulmonar importante, estamos hablando de pacientes que tienen relativamente sus pulmones bien, y digo bien entre comillas, ¿sí? Pero puede haber una afectación cardíaca. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el virus en sus diferentes fases puede afectar las células del músculo cardíaco, de ese corazón, de esa máquina que bombea. Al afectar el músculo cardíaco, el corazón no puede bombear con la misma intensidad o energía que bombea regularmente, y el paciente se cansa porque la sangre no puede llegar a los tejidos con suficiente tiempo para llevar el suficiente oxígeno que necesita para poder hacer todas sus actividades vitales, para mantener esos tejidos vivos, y por eso el paciente se cansa. El segundo síntoma son las palpitaciones. El corazón me patalea, yo tengo un pataleo en el corazón que no se me quita desde que tengo COVID. Y el tercer signo o síntoma cardiovascular, y es bastante interesante, y Héctor lo había comentado en otra ocasión, es una nebulosa mental. No me concentro, no puedo lograr concentrarme, no tengo como esa afinidad mental que antes tenía, y eso puede ser una manifestación vascular a nivel cerebral que también tiene mucho que ver con el funcionamiento del corazón. Este COVID prolongado o post-COVID cardiovascular, ¿podría el COVID durante ese paciente específico haber sufrido del COVID-19, haber tenido alguna condición latente cardiovascular, y que el virus del COVID lo haya exacerbado y se estén presentando post-COVID esos síntomas? Absolutamente. Fíjense que si revisamos las estadísticas durante la pandemia, sobre todo en la etapa prevacuna, cuando hubo afectación de COVID, hubo un incremento sustancial de los eventos cardiovasculares. ¿A qué yo llamo eventos cardiovasculares? Infartos, preinfartos, diagnósticos de nueva aparición de presión alta, pacientes con derrame cerebral. ¿Y por qué? Porque justamente, como no nos sentimos nada, no vamos al cardiólogo, no conocemos nuestros factores de riesgo cardiovascular, al vernos afectados por un virus que daña el interior de los vasos sanguíneos, tanto de los vasos sanguíneos sistémicos como de los vasos sanguíneos del corazón, pues pueden haber condiciones que estuvieron ahí, que no estaban dando síntomas. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección, el mismo organismo, tratando de combatir esta infección, libera sustancias que al mismo tiempo, si hay una plaquita de grasa, la rompe, y ahí viene el infarto. Si hay un problema de un daño en la parte interna de la arteria, porque el paciente es fumador y esa parte de la arteria está dañada, entonces viene un coágulo de sangre y la tapa. Ahí puede venir, por ejemplo, un problema de circulación periférica, que la pierna se le pone negra y el paciente no puede caminar, o se le tapa una arteria del corazón o se le tapa una arteria del cerebro. Entonces, son problemas que se agilizaron durante la pandemia justamente por esa fragilidad, por esa presencia de factores de riesgo que no se conocían. Entonces, las personas que ya cuando sufrieron de COVID tenían alguna condición cardiovascular o latente o que ya se había manifestado, entonces, son susceptibles a tener un COVID prolongado mucho más grave. No necesariamente la gravedad del COVID, como le dije, está relacionada a la aparición o no de eventos cardiovasculares. Yo he tenido pacientes muy jóvenes que han sufrido inflamación del músculo cardíaco, que eso se llama miocarditis. Hacen una inflamación importante que cursa con dolor en el pecho, dificultad para respirar, malestar general, y no necesariamente tienen factores de riesgo determinados, porque es que el COVID afecta cada rincón del organismo, y las repercusiones del COVID todavía dentro de 5 o 6 años no la vamos a tener muy clara. Estamos viendo sobre la marcha, pero sí sabemos que hay una afectación importante del músculo cardíaco que se llama miocarditis, que es una inflamación, que eso se puede manejar. Ahora bien, eso sí puede dejar repercusiones a la larga de que este corazón sufra un daño que no necesariamente sea reversible, y el paciente entonces más adelante
tener otros problemas. Una inflamación de la capa externa del corazón, que se llama pericardio, y cuando esto se inflama se llama pericarditis, se puede acumular líquido alrededor del corazón y el paciente se siente muy mal. Todas estas condiciones no necesariamente responden a factores de riesgo cardiovasculares. Ahora bien, los eventos cardiovasculares serios que sí hemos visto que ameritan internamiento o que han aumentado la morbilidad y la mortalidad en los pacientes, sí se han visto en pacientes con factores de riesgo importantes cardiovasculares, como colesterol alto, presión alta mal manejada o tratada, diabetes, ¿sí? O pacientes que ya hayan tenido un infarto anteriormente o estén polimedicados y pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. En este segmento, el tiempo se nos terminó, pero vamos a dejar una pregunta en el aire. Cuando tú hablabas de cuáles eran los síntomas cardiovasculares del COVID prolongado, hablaste en primer lugar de la disnea o falta de aire, ese cansancio, esa fatiga. También hablaste de las palpitaciones y queremos que tú nos respondas si palpitaciones y taquicardia, de la que mucha gente se está quejando, sobre todo de noche, que se despiertan con esa taquicardia, si es lo mismo. Y la tercera, que según unos estudios, 3 o 4 estudios que yo busqué cuando estaba haciendo el programa, se está presentando en el 70% de los casos, que es la segunda razón, es dolor torácico. Cuando regresemos, para que tú nos hables precisamente sobre esas 3 condiciones, una por una, de manera un poquito más profunda, para que las personas que están en su casa viendo el arte de curar, por el medio que sea, que puede ser por Señal de Vida, Canal 34 del grupo Supercanal, por Spectrum Cable en Estados Unidos, o por YouTube, o por el arte de curar, o por el medio que sea, pues puedan decir, mira, identificar alguna condición que diga, pues yo podría entonces estar sufriendo de COVID prolongado cardiovascular. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares. Estamos conversando con la doctora Layden Suárez, internista, cardióloga, especialista en una cantidad de áreas que cuando yo vi el currículum dije, bueno, yo voy a decir cardióloga y me es más fácil para no equivocarme. No se vayan, regresamos después de la pausa. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, sean bienvenidos de vuelta. Gracias por su paciencia, por esperarnos para regresar en el arte de curar con la doctora Layden Suárez, internista y cardióloga, con la cual estamos conversando sobre el COVID prolongado a nivel cardiovascular, de lo que son las afecciones del corazón. Layden, dejamos la pregunta en el aire. Esos 3 síntomas, y hay uno que se convertía en 4, que era cuando tú nos hablabas de las palpitaciones, si es lo mismo que taquicardia. Okay. Es un término que popularmente cualquier percepción de los latidos cardíacos, es decir, cuando usted se siente que el corazón le está latiendo, usted dice, ay, yo tengo taquicardia. Pero la taquicardia es un término médico y se refiere cuando la frecuencia del corazón, cuando los latidos del corazón van a más de 100 latidos por minuto. Normalmente la frecuencia del corazón, los latidos deben ir entre 60 y 100, más o menos 10. Cuando esto
pasa por encima de estos números es lo que uno le llama taquicardia, que no necesariamente el paciente la siente. A veces usted puede tener una taquicardia y no sentir nada. Y pacientes que dicen, se me está saliendo el corazón, cuando usted le toma el pulso, 80 latidos por minuto. Eso no es una taquicardia. La percepción, esa sensación de que usted se siente el corazón latiendo, se llaman palpitaciones. Y es un síntoma, es subjetivo. Usted me puede decir, yo siento que el corazón se me va a salir. Yo le tengo que creer, le tomo el pulso, pero doctora, usted tiene 86 latidos por minuto, eso es una frecuencia normal. Sí, pero yo me la siento. Es a eso que se le llama palpitaciones. Y estas palpitaciones, entonces, según tú la defines, y yo, psicóloga al fin, lo primero que pienso, si no tendrá un componente emocional envuelto para esas palpitaciones. Casi siempre está relacionada al estrés, a la deshidratación. Fíjese que cuando muchas personas la sienten, me dicen, yo la siento de noche cuando me acuesto, cuando estoy tranquilo en la cama, que es el momento en que el cerebro no se ha apagado, usted está analizando el día. En personas muy delgadas, sobre todo cuando se acuestan sobre el lado izquierdo, que el corazón se le pega a la pared torácica, puede percibirla. Ahora bien, hay personas que sí tienen palpitaciones y sí tienen taquicardia, ¿sí? O sea, yo tengo pacientes que llegan, yo estaba bien y arrancó este corazón que se me va a salir de la boca y cuando llegan a la consulta 150, 160 latidos por minuto, efectivamente sí puede ser una manifestación de una taquicardia, pero no todas las palpitaciones son taquicardia. En tu consulta, ¿cuál es la experiencia? Dice, mira, a mí me encantó un estudio, lo vi tan objetivo porque ellos decían, algo que ya tú dijiste en el principio, todavía todo lo que estamos es viendo cosas que no son definitivas. Necesitaremos tiempo para llegar a conclusiones sobre la situación del COVID, porque es algo nuevo que todos los días puede ir cambiando y lo que hoy es verdad posiblemente mañana no lo sea. Y la Sociedad Argentina de Cardiología y la OMS confirmaba, dice que el síndrome post-COVID a nivel neurológico y cardiovascular se da de un 60 a un 78%. ¿Realmente en tu consulta eso es así o varía en el número? Mire, de tener estadísticas objetivas y reales, no. Pero cuando uno comienza a hacer análisis hacia atrás, y nosotros en el grupo de medicina cardiovascular asociada, del cual tengo el honor de pertenecer, hemos sido muy enfáticos y siempre le decimos a los pacientes, si usted tuvo COVID, venga a chequearse. Aunque el COVID le haya dado leve, aunque usted no se haya sentido nada, aunque todo haya estado bien, venga a chequearse. Y la cantidad de inflamación a nivel del corazón que hemos encontrado en pacientes que tuvieron COVID asintomático ha sido importante. Son pacientes que cuando uno le hace un ecocardiograma dice, pero aquí hay una pericarditis. Y no te sientes nada, bueno, un poquito de fatiga porque los síntomas son relativos. Lo que usted le puede dar síntomas y acostarlo en la cama, yo puedo seguir trabajando y hacer mi vida normal. Lo importante es chequearse. ¿Por qué? Porque hay que darle seguimiento a este impacto que tiene este virus, sobre todo a nivel cardiovascular, porque no sabemos las secuelas que van a tener mañana. Y ese mismo estudio que usted leyó, que usted se refirió, habla acerca de la resonancia magnética cardíaca que se le hicieron a muchísimos pacientes justamente para detectar esa inflamación del músculo cardíaco y poderla manejar. Porque si no se maneja, se daña. Y si se daña el músculo cardíaco, el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca y hacer un deterioro importante de la función cardiovascular. Y decía también ese estudio que el 75% presentaba síntomas de disnea, o sea, de ese cansancio. Tú oyes personas que han sufrido de COVID que te dicen, es un cansancio absoluto, yo no me puedo dormir porque entonces también se le suma trastorno del sueño. Pero dice, lo que quiero es quedarme en la cama, no levantarme, cerrar los ojos y quedarme ahí. Ojalá que pudiera dormirme, pero entonces no pueden dormirse tampoco.
Sí. O sea que es una situación bastante difícil y dice que el 75% de los pacientes se quejaban de esa situación y el 90% decía tener palpitaciones. Así es lo que le estaba diciendo. Cuando nosotros relacionamos las palpitaciones como un síndrome, como un síntoma cardiovascular, un síntoma cardiovascular, y es la primera causa de que lleva al paciente a ir al cardiólogo clínico. Yo vengo porque tengo palpitaciones, tengo taquicardia y se asustan. Uno tiene que manejarlo en el contexto. Puede ser un signo de alguna enfermedad orgánica, como ya le dije, la inflamación del músculo cardíaco, o simplemente puede ser una manifestación dada por un estado de estrés aumentado, sobre todo en aquellos pacientes que pasaron mucho tiempo confinados, que todavía tienen estrés postraumático. Doctora, usted como psicóloga, usted sabe que la cantidad de personas que perdieron familiares durante la pandemia y que todavía hoy por hoy, yo tengo pacientes que me dicen, yo nada más vengo a la consulta con usted porque cada 6 meses, pero yo no salgo de mi casa. Estar confinado todavía, tener un estrés postraumático y haber pasado por todo ese tipo de cosas, pues puede tener manifestaciones como las palpitaciones, como la falta de aire, como los ataques de ansiedad, y todo eso puede reflejarse como parte de la enfermedad. Y no solamente eso, también hay que pensar, yo soy de las que digo que el COVID ha dejado una cantidad de pandemias paralelas y que lo más afectado ha sido, independientemente de cualquier cosa, la salud mental. Así es. Definitivamente la salud mental, y sin salud mental no hay salud. Entonces, a mí me preocupa mucho esa situación cuando veo que hay personas que tienden a minimizarlos y que los antivacunas, por ejemplo, porque ya en este tiempo se nos terminó, en este segmento, perdón, el tiempo, y vamos, cuando regresemos después de la pausa, precisamente vamos a hablar sobre el impacto de las secuelas del COVID en personas vacunadas, en personas sin vacunar, pero también, sobre todo, entre las personas que dicen que la vacuna del COVID es lo que está creando los problemas cardíacos. No se vayan, vamos a regresar después de la pausa con la doctora Laiden Suárez, internista y cardióloga, la cual nos está ilustrando, nos está hablando en palabras de a centavo toda esta situación que se está presentando con el COVID prolongado cardiovascular. Otra cosa, durante todo el programa hemos estado poniendo y seguiremos poniendo en los teléfonos de la doctora Suárez sus redes sociales, su Instagram, para las personas que quieran acceder a sus servicios profesionales puedan hacerlo, porque definitivamente la mejor medicina, como siempre les dice y abogamos aquí en el arte de curar, es la medicina preventiva. No se vayan, regresamos después de la pausa. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó las muestras, la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias a toda la gran familia del arte de curar por pacientemente esperarnos ahí. Estamos hablando sobre las secuelas del COVID prolongado a nivel cardiovascular, del corazón, como decimos de manera popular. Y dejamos con la doctora Laiden Suárez, nuestra invitada de hoy, cardióloga, una pregunta en el aire, y fue: ¿cuál ha sido la relación post-COVID con las personas vacunadas
y las sin vacunar. Y luego la segunda parte viene después que usted nos responda. Bien. Definitivamente las vacunas han creado un impacto de manera positiva en cuanto a no solamente a la evolución del COVID como enfermedad, sino a la aparición de complicaciones por COVID. Esto nosotros lo sabemos y desde que se empezó la vacunación pues vimos una caída extremadamente importante, no solamente en los casos, sino en la severidad del COVID. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una vacuna, y el doctor Balcácer lo ha mencionado en varios programas y se ha hecho eco de esto, estamos inyectándole al cuerpo una sustancia que va a hacer que el cuerpo cree anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las fuerzas armadas contra cualquier tipo de infección. Si a usted no le viene un ataque, usted no va a tener fuerzas armadas. Y esas fuerzas armadas se forman, ¿sí?, en base al tipo de ataque que usted viene. Por eso es tan importante la vacunación y los refuerzos, porque al ser un virus cambia. Es como una mujer que hoy tiene el pelo rubio y mañana lo tiene rojo y mañana lo tiene negro, entonces cambia. Y al cambiar, tiene que cambiar la manera en que el cuerpo pues se enfrenta a esta infección. Cuando uno hace esto y el cuerpo comienza a crear estas defensas, en la creación de estas defensas se crean sustancias, doctora, y esas sustancias, estas citoquinas, estas células especializadas en combatir la infección, también pueden dañar en cierta medida algunos aspectos del cuerpo, como por ejemplo en pacientes que tienen ya ciertas condiciones cardiovasculares. Y era lo que estábamos hablando al principio. Si usted tiene una placa de grasa en una arteria y esa plaquita de grasa está débil, está friable y se puede romper, este tipo de creación, estas sustancias que se crean para combatir el virus pueden hacer que esa placa se desprenda y provocar en esa circunstancia un infarto. Pero estamos hablando de la minoría de los casos en cuestión de vacunas y estamos hablando de que definitivamente no se comparan las complicaciones de un paciente no vacunado con un paciente vacunado. Incluso, no solamente eso, una de las situaciones por la cual vamos a hacer la otra pregunta que viene ahora sobre el asunto del diagnóstico, cómo hacerlo, porque muchas personas que tienen 3, 4 vacunas, que tienen su esquema de vacuna completo, ni siquiera se enteraron de que tenían COVID. Mi caso, yo por ejemplo tenía mis 4 vacunas, yo tenía 2 de las chinas y 2 Pfizer. Por asuntos de lo que mi madre, de 97 años, vivía conmigo, yo tuve toda la precaución para que no me diera COVID durante la pandemia y su apogeo. Pero al final, mi hermano tuvo que operarse y yo no sé cómo, yo estuve con él en la clínica, no me pregunte cómo, pero a mí me dio COVID. ¿Cómo yo me enteré? Una noche yo me desperté tosiendo, cosas raras, y sentía como algunos síntomas como de rinitis o algo así. Qué raro. Y se lo comento a Héctor Armando, que me llama siempre en la mañana tempranito, y me dice, hey, no salga de la habitación. ¿Cómo que no salga de la habitación? No salga para que no vayas a por si acaso, que voy a mandar a mi asistente tan pronto llegue, a que te haga la prueba de COVID. Pero Héctor Armando, yo no me siento nada. Me dice, no, pero quédate tranquila, porque no quisiera que vaya y sea COVID y la madre, la abuela, se infecte. Manda a su asistente, yo no salí, yo fui a mi baño de mi habitación, me quedé en mi casa, positiva al COVID. Yo duré como 5 días, como si hubiese tenido una gripecita mala, ni siquiera mala, perdón, una gripecita, pero yo no me sentía nada. Yo no tenía fiebre, a mí no me dio nada. Y fue Dios que tener un hijo médico, infectólogo, porque hubiera infectado a la madre. Exacto. Bueno, pues déjame decirte que realmente sí funcionan las vacunas, pero como todo en la vida, usted se toma una aspirina, un acetaminofén y no lea los efectos secundarios que trae, porque todo tiene efectos secundarios. Exacto. Entonces son realidades. Así es. Son realidades, pero realmente si uno compara el beneficio de la vacuna, para mí yo siempre he dicho que vacunar es amar.
Claro. Héctor Armando siempre es un abanderado de las vacunas y él, como infectólogo que tiene que tratar con todas las infecciones habidas y por haber, dice, es que, madre, no, es que la vacuna es eso que tú decías. Forma ese ejército para defendernos de los atacantes. Así es. Entonces, realmente, tú has comprobado en la consulta que esto funciona también a nivel cardiovascular. Sí, así es. Siempre mis pacientes muy preocupados porque a medida que más información manejamos, a veces más tontos nos ponemos porque no sabemos cómo filtrar. Y cuando esta información viene de tantos sitios y de tantas, se crea una nebulosa y uno termina más confundido que claro. Y esto es lo que yo le digo a mis pacientes. Doctora, ¿cuántas vacunas me pongo? ¿Sabe lo que yo le digo, doctora? Todas las que sean necesarias. Todas las que saquen, aunque sean de ese supermercado que saca mata de vegetales, hasta de esa yo me pongo, porque lo importante es estar vacunado. Y eso lo hemos visto a través de la historia, señores. La rubéola, ¿cuántas pacientes no mató? La poliomielitis, el sarampión, o sea, tenemos una historia, tenemos una evidencia. Lo que pasa es que ahora queremos ser más eruditos de la salud que cualquier otra cosa, pero la evidencia no se equivoca, los resultados no se equivocan, estuviéramos trancados todavía. Sí. Y yo creo que eso hubiera sido la hecatombe de la sociedad. Como aquella influencia española y todo aquello. Además de que una de las cosas, Laiden, que yo siempre, aquí en el arte de curar, nosotros tenemos dos eslogans que son parte del programa, y es que la medicina no solo es cerebro, que también es corazón, porque en la medicina no siempre 2 y 2 son 4. Así es. Y otra cosa es que para nosotros el arte de el cuidar la tierra es compromiso y deber. Yo creo que es más fácil a echar manos a teoría de conspiración, a las vacunas. El último argumento demencial que te acuerdas que se puso muy de moda era que en las vacunas venía un chip. El famoso chip 666 del apocalipsis, todo aquello. Entonces, es más fácil achacarle lo que está pasando a esas teorías de conspiración que aceptar que todos en alguna medida somos responsables. Porque como decía Hipócrates, el padre de la medicina, que 460 años antes de Cristo decía, las enfermedades no son más que esos pequeños pecados que cometemos contra la naturaleza. Cuando esos pequeños pecados se van sumando, sí, la naturaleza, la madre tierra, nos devuelve el golpe y nos lo devuelve como enfermedades, la mayoría de las veces mortales. Así es. Entonces, todos esos virus, todas esas pandemias que de vez en cuando y cada cierta cantidad de años se presentan, ¿no te parece a ti? Y esa pregunta, respuesta la vamos a tener después de la pausa, que sea que la naturaleza nos está devolviendo el golpe. No se vayan, regresamos después de la pausa aquí en El Arte de Curar con la doctora Laiden Suárez, internista y cardióloga. Y no se olviden que para El Arte de Curar nos interesa el diálogo entre ustedes y nosotros. Cuando ustedes tengan alguna sugerencia, alguna queja, alguna crítica, algún halago, usen las redes sociales. Y para nosotros es importante todo, sobre todo si nos pueden dar sugerencias y críticas constructivas, porque es la única forma de mejorar. No se vayan, regresamos con El Arte de Curar después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí esperando el regreso del Arte de Curar aquí con la doctora Laiden Suárez, internista y cardióloga, la cual está amablemente y en palabras de a centavo, que sea accesible a todos los públicos, nos está ilustrando sobre el COVID prolongado a nivel cardiovascular. Dejamos una pregunta después de la pausa. Sí. Es bien bonito cuando nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca. Nosotros
o sea, la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Y cuando comenzamos a dañar nuestro ecosistema, cuando nosotros no tenemos ningún tipo de respeto por la naturaleza y empezamos por no respetarnos a nosotros mismos, evitando la prevención de las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo. Entonces, no podemos asustarnos ni podemos sorprendernos cuando nos pasan la factura, ¿sí? Cuando usted está tirando una basura y está contribuyendo a que se tapen los desagües, después vienen las pandemias de dengue, de malaria, de leptospirosis, porque no hay desagües, porque hay mucha basura acumulada. Entonces nos preguntamos por qué, ¿de quién es la culpa? La culpa es de nosotros. Cada poquito que nosotros hacemos para contribuir al medio ambiente cuenta. Cuando nosotros plantamos un árbol, cuando no contaminamos los ríos que visitamos, dejando las cosas que llevamos, cuando le enseñamos a nuestros hijos a respetar, cuando manejamos con prudencia y cuando nosotros vamos al médico, aún sin sentirnos nada, simplemente para nosotros estar conscientes de que estamos haciendo lo que nos toca, para que así la factura sea un poquito más bajita. Sí, porque definitivamente yo con lo del COVID siempre he dicho que quizás es una oportunidad que nos da la vida. Dios, sin importar el nombre que tú le pongas a esa energía divina, un llamado de atención, de que quizás todavía estamos a tiempo, porque la especie humana es la especie más letal para el planeta. Definitivamente. Y yo pienso con el deshielo de los polos, por ejemplo, tú como especialista en cardiología, ¿tú te imaginas todos esos témpanos de hielo que con el calentamiento global se están convirtiendo en agua y están bajando hacia el sur? La cantidad potencial de virus latentes que podrían quizás estar congelados por millones de años y con este calentamiento global pudieran pasar de la condición de latente a real. Pero vamos a irnos un poquito más a lo que nos toca. ¿Cuánto no estamos disfrutando este frío que hay? Esto no es normal. Esto es muy bueno. Pero cuando nos toca ese calorcito de agosto, que comienzan esos pacientes hipertensos a sufrir de calor, que el calor los va a matar, y vienen las olas de calor, y vienen los infartos, y vienen los derrames cerebrales, y vienen una serie de situaciones, todo eso es producto de eso que usted dice. Estamos haciendo un impacto en el ambiente que nos va a impactar en la salud, no solamente cardiovascular, en la salud general, hasta mental. Y yo no quisiera volver a pasar por el encierro. Y yo no estuve tanto tiempo trancada, porque yo tuve que salir a trabajar. Pero las personas que duraron meses, que no podían salir, que no tenían balcón, el dominicano se puso creativo, sin embargo, costó muchas vidas. Porque a veces nos gusta hacerlo mal hecho por lo divertido que es, pero no medimos las repercusiones y volvemos a lo mismo. Exacto. Las repercusiones de nuestras acciones. Y yo no quisiera volver a pasar por eso. Y yo creo que podemos hacer nuestra parte. Vacúnese, si usted no está vacunado, póngase los refuerzos que haya que ponerse. Usted no se va a morir de eso. Laiden, además, ya estamos en el último segmento y no queremos que algunas cosas se nos queden. Por ejemplo, esta pregunta. Si una persona que le dio COVID o que tuvo un COVID asintomático y ni se enteró porque tenía su esquema de vacuna completo y persisten los síntomas que tú has estado describiendo durante todo el programa, ¿qué tú le dices a esas personas? O sea, si viendo el programa dice, pero mira, acá a mí no me dio COVID, pero yo tengo ese cansancio, esa fatiga, me duele el tórax o tengo taquicardia o palpitaciones. ¿Cuál sería tu recomendación si los síntomas persisten? Bueno, en primer lugar, descartar que estos sean signos y síntomas de alguna condición seria. Uno empieza de lo más serio, de lo que me puede matar, a lo más sencillo, que es el estrés emocional. Me molesta mucho el médico, sobre todo cuando son mujeres que vienen con esta sensación de falta de aire, de palpitaciones. No, eso es nerviosa. Eso es la menopausia. Eso es nerviosa que está, ¿no? Que ella es emocional. Me molesta eso, no. Uno hace una evaluación clínica seria
espérate, vamos a descartar que esto sea el corazón, que esto sea el pulmón, que esto sea el cerebro. Recuerdo una paciente, voy a aprovechar y hacer la historia. Ella fue a mi consulta, recién yo haber iniciado mi consulta de especialista, y tenía años yendo por unas palpitaciones y una fatiga, no le encontraba nada. Yo dije, Dios mío, ilumíname, ¿qué será? Y le mando a hacer un panel inmunológico, tenía lupus. O sea, ella tenía algo. Lo que pasa era que no lo habíamos encontrado. Definitivamente, o sea, Entonces, que no se puede decir que todo es emocional. No se puede etiquetar. No. Por ejemplo, una cosa que se oye muy a menudo, que ella está en la menopausia y está nerviosa No. o quiere llamar la atención. Hay que descartar enfermedades orgánicas antes de decir que todo esto es algo mental, aunque van de la mano. Pero lo primero que se hace es que se descarta con seriedad. Por eso es que es importante hacer una buena elección de su médico y darse seguimiento. Nos quedan 3 minutos, vamos a tomar 1 minuto y medio para esto y 1 minuto y medio para que tú des tus recomendaciones finales, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Y claro que sí, muchachita, te agradecemos infinitamente que siempre estás dispuesta a colaborar y a apoyarnos. El doctor José Villier, y lo traje aquí para leerlo textualmente, estos datos, porque no quiero equivocarme. Él es el director de la Clínica de Cardiología y Neurología del Loyola Medicine en Illinois, Estados Unidos. Hicieron un estudio grandísimo en este instituto sobre precisamente el post-COVID a nivel cardiovascular y al nivel también de los sistema nervioso y salud mental. Los resultados fueron que de un 15 a 20% de las personas presentaban estas secuelas en un nivel, en otro nivel, en el otro, y algunos en los 3. Cuando hablaron de 15 o 20, las personas dijeron, bueno, pero realmente son muy bajitos, o sea, 15 o 20 la gente estaba esperando, como el que dijimos ahorita, cuando se sumaba de 70, 75 hasta el 90. Pero cuando hicieron ese estudio, fue en los finales de la pandemia, cuando estaba en sus buenas. En sus buenas, sí. O sea, que se estaban ya presentando esas situaciones. Y ellos estaban trabajando y siguieron trabajando con eso. Pero al día de hoy, como tú sabes, Laiden, y como el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista e infectólogo que siempre estuvo y ha estado en el medio de la candela con esta situación, cuando era muy incierta la situación porque todavía no se sabía nada y todo era prueba y error, eran muy pocos. Pero Héctor Armando nos llamó la atención en un post el otro día de que ya vamos por 700 millones de personas infectadas por el COVID. A esos 700 millones, sáquenle el 20%. Es bastante, es absolutamente bastante. Y no se puede pensar en números, se tiene que pensar en cuántas personas usted conoce que tiene COVID que todavía está sufriendo estas secuelas. Y todavía hasta los 6 meses usted puede tener algún tipo de síntoma post-COVID. Esto, como dice el sticker, no se sabe dónde vayas a parar. Pero sí hay una luz al final del camino. Hemos alcanzado muy buenos resultados en poco tiempo. Esto es debido a la colaboración de médicos como su hijo, el doctor Balcácer, a todo el conglomerado de personas que se ha puesto y a la población que se ha vacunado, Y eso es lo más importante. Esas son tus recomendaciones. Vacunación, prevención y visite su cardiólogo. Definitivamente. Laiden, gracias. La verdad que tú eres parte de la familia del arte de curar y donde quiera que nosotros estamos, en cualquier medio de comunicación, sabes que tú siempre eres bienvenida porque siempre has estado ahí dispuesta a apoyarnos, a ayudar y a llevar el conocimiento en palabra de a centavos a las personas. A ustedes, la familia del arte de curar, nuestro agradecimiento. De verdad que sí, es un honor y un privilegio entrar a sus hogares todos los días, de 8 a 9 de la noche, por el canal 34 de Señal de Vida,
del Grupo Supercanal, por Spectrum Cable en Estados Unidos y por todas nuestras frecuencias a nivel del internet que tenemos, y que durante todo el programa, además del teléfono de la doctora y sus redes, hemos estado poniendo para si alguien quiere acceder a su servicio, pues ustedes pueden comunicarse con nosotros. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.